Hola, bienvenidos a todos y a todas de nuevo a esta aula virtual. Vamos a empezar esta serie de vídeos sobre la naturaleza atómica de la materia, repasando cómo ha evolucionado su estudio a lo largo de la historia, desde sus orígenes, desde las primeras teorías, hasta los posteriores estudios que llevaron a una mejor comprensión sobre el mundo que nos rodea. Demócrito, ya en el siglo V a.C., propuso en la Grecia antigua que los cuerpos podrían estar formados por pequeñas partículas indivisibles a las que dio el nombre de átomos. Aunque esta teoría no estaba sustentada por hechos científicos y era fácilmente rebatible, dicha idea fue abandonada durante prácticamente toda la Edad Media. La teoría atomista fue retomada de nuevo 2000 años después por Robert Boyle e Isaac Newton. Lavoisier, en el siglo XVIII, sienta ya una base científica al definir que los elementos no se pueden descomponer en otras sustancias a través de métodos físicos o químicos o por medio de métodos experimentales. A partir de aquí, otros científicos empiezan a profundizar en el estudio de la materia, centrándose en cómo varía cuantitativamente esta en las reacciones químicas. Joseph Louis Prost en 1797 establece la llamada Ley de las proporciones constantes, en las que indica que la proporción de los diferentes componentes en los compuestos es constante, es decir, que dichos compuestos se mantienen siempre en una proporción constante en un compuesto independientemente de su origen u obtención. Entre 1792 y 1802, Benjamin Richter hace referencia a la ley de las proporciones equivalentes, según la cual en las mismas cantidades relativas de dos elementos que se pueden combinar entre sí, se pueden combinar también con un tercer elemento. Vamos a explicar esto un poco mejor. Es decir, por ejemplo, 1 gramo de hidrógeno se combina con 3 gramos de carbono para formar metano, es decir, que el hidrógeno se combina con el carbono en una proporción de 1 a 3 en masa. También 1 gramo de hidrógeno se puede combinar con 8 gramos de oxígeno para formar agua, por tanto, en una proporción de 1 a 8 en masa. Pues bien, la ley de Richter establece que si el carbono y el oxígeno se combinan para formar dióxido de carbono, lo hará en una proporción en masa de 3 a 8. Así, de esta manera, se definió como masa equivalente o masa de combinación de un elemento aquella masa de dicho elemento que se combina con 1 gramo de hidrógeno. En el caso de que en el compuesto no existiera el hidrógeno, sería la masa que se combinaría con cualquier otro elemento que sí lo hiciera, que sí se combinara con el hidrógeno. Pero esta ley tenía un inconveniente, y es que muchos elementos tenían más de una masa de combinación. Por ejemplo, el carbono y el oxígeno se combinan en una proporción de 3 a 8, en el caso que la reacción diera lugar al dióxido de carbono, CO2. Pero existe también el monóxido de carbono, y en este caso la relación de carbono a oxígeno es de 3 a 4. Es por eso que la ley de Richter no tuvo mucha aceptación en su época. La teoría atómica de Dalton fue la base que estableció una relación entre los conceptos de elemento químico y átomo, y partió para el desarrollo de esta teoría de algunas pautas obtenidas a partir del análisis experimental. Dedujo que los elementos no se pueden descomponer, que muestras de un mismo elemento tienen siempre las mismas propiedades, y que estos no se pierden al formarse un compuesto y pueden recuperarse por descomposición del mismo, que en una reacción química se conserva la masa, lo que ya observó y postuló Lavoisier, y que en un compuesto la proporción de los elementos que lo forman es constante. Y a partir de aquí, de estas evidencias experimentales, estableció las siguientes hipótesis. Los elementos están compuestos por partículas indivisibles, átomos. Los átomos de un mismo elemento son iguales, por tanto tienen la misma masa.
Átomos de diferentes elementos se pueden combinar para formar lo que llamamos moléculas, las partículas más pequeñas que se pueden obtener en un compuesto. Cuando tiene lugar una reacción química, los átomos no se crean ni se destruyen, solamente varía su distribución. Y los átomos de elementos, cuando se combinan para formar compuestos, siempre lo hacen en la misma proporción, por tanto las moléculas de un mismo compuesto son siempre iguales. Lo revolucionario de estas hipótesis llevaron a considerar a Dalton como el padre de la teoría atómica. Dalton inventó una serie de símbolos para representar los átomos y así representó también las moléculas como una combinación de estos símbolos. Tenéis aquí los símbolos de Dalton para la representación de lo que él consideró como diferentes átomos simples. Y tenéis aquí también algunos compuestos representados por estos mismos símbolos. Cómo Dalton con su teoría explica la composición constante de los compuestos, vamos con un ejemplo, como puede ser la combinación entre hidrógeno y oxígeno para dar lugar al agua. En este caso, la proporcionalidad de masa es de 8:1, es decir, 8 gramos de oxígeno se combinan con 1 gramo de hidrógeno. Si la combinación de ambas resulta de unir un átomo de cada elemento, la relación de masas entre un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno sería 8. Dalton tomó la masa del átomo de hidrógeno como unidad y referencia para obtener la masa relativa de los átomos y llegó a la conclusión de que la masa atómica relativa del oxígeno era 8, es decir, que la masa de un átomo de oxígeno era 8 veces mayor que la de un átomo de hidrógeno. Pero la composición fija del agua se explica como resultado de la combinación de 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno. Y en este caso la relación es esta de aquí, la masa de oxígeno entre 2 veces la masa del hidrógeno, 8. La masa de un átomo de oxígeno entre la masa de 2 átomos de hidrógeno, siendo la relación entre masas igual a 8. Nos daría una masa relativa del oxígeno igual a 16. Es necesario, por tanto, conocer el número de átomos de cada elemento que se combinan para formar un compuesto, para de este modo determinar las masas atómicas relativas, es decir, sin conocer la fórmula del compuesto no es posible hacerlo. Entonces Dalton propuso lo que llamó regla de la mayor simplicidad, que cuando 2 elementos formaban un único compuesto se combinarían por parejas con una combinación binaria de 2 átomos A y B, si es que no había otro motivo que nos llevara a pensar lo contrario. Y una combinación del tipo AB2 o A2B en el caso de que tuvieran compuestos diferentes al combinar estas proporciones, y así sucesivamente con 3, 4 elementos. En aquella época solo se conocía el agua como único resultado de la combinación entre hidrógeno y oxígeno, lo que llevó a Dalton a considerar esta molécula como una, HO en lugar de H2O. El amoníaco se consideró como una combinación entre un átomo de nitrógeno y uno de hidrógeno en lugar de NH3. Con el oxígeno y el carbono, Dalton les asignó la fórmula CO, y el compuesto con mayor contenido en oxígeno le asignó afortunadamente CO2. Decimos afortunadamente porque también le podría haber asignado C2O en lugar de CO2, ya que entonces se carecía de cualquier otra referencia. Así pues, esta teoría daba lugar a incoherencias a la hora de determinar masas atómicas relativas, pero gracias a ellas se pudo predecir la ley de las proporciones múltiples. Con la teoría de Dalton deducimos que al combinarse 2 elementos para formar un compuesto lo hacen en una relación de números enteros sencillos. A esta conclusión llegó Dalton tras la observación experimental estudiando los óxidos del carbono y el nitrógeno. Un ejemplo. Representamos los 2 óxidos del carbono como estos de aquí. En el segundo compuesto, para cierta cantidad de carbono, existe asociada el doble de cantidad de oxígeno que en el primer compuesto. La masa del oxígeno por gramo de carbono en este segundo compuesto está en una relación 2:1. En este otro ejemplo, en los 3 óxidos del nitrógeno, las cantidades que se combinan con una unidad de masa de oxígeno están en la relación 1:1, 2:1 y 1:2.
La explicación del porqué de esta relación entre números sencillos está en que las moléculas resultan de una combinación de un número entero de átomos, pero no es posible una combinación con medio átomo, o con una tercera parte de un átomo, o con una parte divisible de un átomo. A través de la experimentación y estudiando los óxidos del carbono y el nitrógeno, Dalton confirmó esta ley. La composición del monóxido de carbono es 57% de oxígeno y 43% de carbono. Y la del dióxido de carbono es 73% de oxígeno y 27% de carbono. Si calculamos la masa de oxígeno que se combina con 1 gramo de carbono para estos dos óxidos, para el monóxido de carbono es de 1,32 gramos de oxígeno por cada gramo de carbono. Y en el caso del dióxido de carbono es 2,7 gramos de oxígeno por cada gramo de carbono. La relación entre ambos da aproximadamente un número entero sencillo, 2. Si suponemos que la primera fórmula, la del monóxido de carbono, es CO, la del segundo compuesto con esta proporción 2:1 podría ser o bien CO2, pero también C2O. Dalton no dio la solución a esta ambigüedad. A pesar de esto, la ley de las proporciones múltiples es una ley universal, aunque con una aplicación limitada. Moléculas complejas de compuestos orgánicos que no eran conocidos en aquella época están formados por muchos átomos de muy pocos elementos y la razón entre sus proporciones no es precisamente sencilla. Seguiremos hablando más adelante sobre la historia de la evolución en el estudio de esta materia. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo soy Marcos, un saludo a todos y nos vemos.